los días surgen nuevos rumores alrededor del cáncer, así que hoy vamos a evacuar todas esas falsedades o verdades que giran alrededor de este padecimiento. Y hoy está con nosotros el oncólogo, el doctor Mauricio González. Doctor, un placer tenerlo en casa. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Buenos días a todos los televidentes. Doctor, entremos de lleno. Una de las premisas o mitos, podríamos decir, o no sé, realidad, es que el azúcar alimenta al cáncer. ¿Es eso cierto? Bueno, hoy tenemos un primer verdadero, pero es que todo viene desde el punto de vista relativo, ¿de acuerdo? El cáncer hay que, para hacer una imagen, tal vez, pensemos que tenemos un parásito que está viviendo dentro de nuestro cuerpo. Sí. Entonces él se va a alimentar en realidad de todas las cosas que nosotros comamos. El azúcar no es otra cosa más que carbohidratos, químicamente CHO. Entonces, él va a necesitar esas fuentes de energía para alimentarse. Entonces, desde ese punto de vista, es una forma indirecta, porque así como todo nuestro cuerpo lo necesita, y eso es muy importante, todo nuestro cuerpo necesita un poco de carbohidratos. El problema es cuando nos excedemos en ellos, todo nuestro cuerpo necesita un poquito de azúcar. El problema es el exceso, y eso es lo que puede eventualmente ser un potenciador para muchas enfermedades, y entre ellas, pues sí, si alguien tiene cáncer, pues se va a entretener el cáncer también dentro de esa alimentación. Con esa cantidad de azúcar. Muy bien, vamos al segundo, y este habla de que el aroma de limón previene el cáncer. No, eso es falso. Cero, no hay estudio alguno ni experiencia alguna. No existe ninguna razón. Vamos a entender esto. El cáncer es una enfermedad genética. El cáncer es una enfermedad que está dentro del cerebro de la célula. En este caso, lo que tenemos es que podemos tener una tendencia a sufrir cáncer si es que alguien en nuestra familia o hay un gen que nos hemos ido pasando de familia en familia. Una situación muy frecuente en nuestro país, en el sentido que somos una bolsa genética muy pequeña. Cartago tiene una bolsa genética muy pequeña, la zona de los Santos una bolsa genética pequeñísima, de tal suerte que vemos incidencia altísima de una serie de cánceres. Pero por oler limón o no oler limón, ese gen no se va a activar o no se va a desactivar, porque eso ya está adentro. Ese gen se puede activar por factores diferentes. Por ejemplo, la radiación, el tabaco, la obesidad. Ahí sí tiene que ver el exceso, por ejemplo, de insulina que anda dando vueltas en el cuerpo, en el paciente diabético. Pero el limón en realidad en este caso... Descartado, totalmente descartado falso. Completamente. Vamos a otro mito también, el hecho de estar estresado, el estrés, el siglo XXI dice la mayoría somos estresados. ¿Esto alimenta o puede propiciar un cáncer, doctor? Vamos al punto intermedio. Es un verdadero donde no tenemos una prueba científica donde nos diga deprimido igual cáncer. Pero sí tenemos pruebas científicas y estudios científicos que los pacientes con tendencia a la depresión más frecuentemente sufren cáncer. Y tenemos además que los pacientes con cáncer de páncreas, por ejemplo, una de sus primeras manifestaciones es un proceso depresivo de muy larga data, pero como una manifestación sin que signifique, por Dios, que no me malinterpreten, ¿verdad? Que todos los pacientes deprimidos tienen cáncer de páncreas. No, estoy diciendo que puede ser una manifestación, pero como puede haber miles, ¿verdad? Sí. O sea, esto es simplemente un elemento en el camino. Pero sí es cierto dos cosas. La primera, los pacientes con depresiones crónicas es más frecuente que sufran de enfermedades malignas. Y también es cierto que aunque usted tenga una enfermedad maligna, un cáncer, en etapa muy inicial, muy inicial, de esos que uno dice, lo quité, lo operé y se curó. Sí. La depresión los manda por un camino completamente diferente a los que usualmente vemos. Los pacientes deprimidos tienen respuesta a la enfermedad más lenta y más mala que los pacientes que tienen o sea, ya estar enfermo y con cáncer y estar deprimido hace que se aletargue, digamos, el proceso de recuperación. Que se alargue el proceso, la depresión alarga el proceso o inclusive puede llevar a desenlaces fatales, ¿verdad? Por eso es que nosotros en este momento, el manejo del cáncer es un manejo que tiene que ser muy integral, donde ya no es solamente la relación cirujano-oncólogo o oncólogo-médico-paciente, donde nosotros más bien buscamos que haya intervención multidisciplinaria con psicólogos especialistas en cáncer, con trabajadores sociales. Pero en realidad cáncer es un artículo que se publicó la semana pasada muy interesante, que decía que el cáncer usualmente está acompañado de una crisis, y esa crisis es la que va a llevar
o a explotar bien o mal dependiendo cómo se resuelva. Bien, doctor, otro de los mitos que surgen es que la tostada quemada puede producir cáncer. La tostada, no. ¿Lo quemado? Sí. Ah, ojo, ojo. Habíamos conversado, creo que hace unos meses, de un tema muy interesante, que habíamos hablado sobre si las carnes eran cancerígenas o no. Y creo que inclusive podemos tocarlo ahora un poquito más. Sin embargo, lo más importante aquí no es el producto como tal, no es la tostada no es otra cosa más que pan, es harina, es una harina blanca. El problema es lo que está quemado. Sí, esto quemadito. Eso quemadito que está ahí está lleno de cancerígenos. Eso es lo que sí está lleno de cancerígenos. Entonces, entre más quemada una comida, entre más tostada la comida, esa corronchita que uno dice que es rico, y a los que comen un poquito de arroz que les encanta comerse la costra. La costrita del arroz, ¿verdad? Que ese es delicioso, la costra del arroz. Bueno, precisamente esa costra del arroz es... cancelada. Es la que, a final de cuentas, por tener todos estos productos químicos residuales, de combustión incompleta son los que eventualmente pudieran efectivamente producir un cáncer. Bien, y a propósito, usted lo comentaba, la carne roja. Ese es uno de los mitos más terribles que hay. Y además déjenme al pobre cerdito tranquilo. Por favor, la carne roja como tal, no hay ningún estudio que demuestre que produce cáncer en forma efectiva. Estudios bien hechos, ¿verdad? Randomizados, aleatorios, todas las cosas que nosotros hacemos. Yo sé que hay mucha literatura holística que va en contra de ello. Lo que se ha demostrado, y aquí es muy importante, lo que se ha demostrado es que el tiempo de cocción de la carne sí es importante. Entre más cocinada esté la carne, y vuelvo al mismo tema, por la cantidad de productos de degradación incompleta que tenemos, la costrita, esa carne asada tan rica, con ese sabor que uno dice, mira, asado más delicioso, ¿verdad? Y entre más la cocinemos, esa parte de ahí es la que sí va a ser sumamente importante en el tema de esto. Y aprovechemos, además, aquí veo que esta carne le pusieron muy rico algunas cositas verdes, sí, ¿verdad? Semillitas, semillitas y especies. otras cosas. Eso es importantísimo desde el punto de vista de prevención cáncer. Porque en realidad, dentro de las teorías que tenemos, sobre todo en cáncer de colon, es muy importante el tiempo que pasa la comida en exposición al intestino, a las células del intestino grueso. Esos restos. Entonces resulta ser que hay varios elementos que hacen que estén ahí en mayor exposición. Uno, o hay elementos importantes, uno que es la bilirrubina, que todas las necesitamos para deshacer las grasas, y otra cosa es algo que llamamos el factor de crecimiento semejante a la insulina. Resulta ser que entre más tiempo está en contacto la carne, o más bien la bilirrubina con las células del colon, van a favorecer un mayor crecimiento de estas células, van a favorecer pólipos y eventualmente pueden favorecer cáncer de colon. Ahora, no se aplica esto en el caso de los embutidos. Los embutidos, sí hay un estudio muy claro, muy bien demostrado, por cierto, en Argentina, que es uno de los sitios donde más comen esto, Argentina, Chile, ¿verdad? Que entre más cantidad de embutidos usted coma, y ya estamos hablando de una cantidad espantosa, 300 a 400 gramos por día, eso es mucho. Muchísimo. Sí hay una incidencia muy relacionada con cáncer de recto. Ok, otro de los mitos también que gira alrededor de nuestros amigos son las bebidas calientes. ¿Pueden propiciar o complicar? Como todo en medicina, esto es un falso. Es un falso. Hacemos una única salvedad, tal vez podemos hacer la salvedad del cáncer de esófago. El cáncer de esófago, perdón, y específicamente en la parte final, este sitio, el esófago, lo que pasa es que cuando pasa la bebida caliente, y si usted además le gusta ese tipo de bebidas, que pela, ¿verdad? Sí, calientitas. Ojalá que pele. Pues resulta ser que eventualmente va a causar que el esófago empiece a cambiar sus células para protegerse un poquito más del calor. Y si ya usted tiene la tendencia, y aquí es importante, si tiene la tendencia a formar cáncer, pues eventualmente esto pudiera suceder. No es tomo bebidas calientes, voy a tener cáncer, Sí, si no tendríamos todo Costa Rica con cáncer de esófago, bueno, o a todos los que les gusta tomar café, ¿verdad? Que es una población que del 80% más. Entonces, vamos a ver, depende nada más de lo que esté pasando. Bien, doctor, ¿la gordura, el sobrepeso puede detonar el cáncer? Sí, definitivamente sí. Ese es el verdadero, y yo creo que el factor individual más importante que tenemos en este momento para el desarrollo de cáncer. La obesidad no es una moda,
La obesidad no es algo que podamos salir a promulgar, yo soy gordito feliz. Honestamente, no. La obesidad sí se ha demostrado por diferentes mecanismos que es el factor número 1, o lo vemos en cáncer de colon, principalmente recto, lo vemos en cáncer de mama, lo vemos en cáncer de endometrio. ¿Por qué? Por diferentes razones. Una de ellas la decía ahora, las personas obesas tienen la tendencia a mantener algo que se llama insulina o factor relacionado de crecimiento de la insulina muy alto en sangre. Y entre más tengamos insulina y este factor elevado, vamos a estimular más las células cancerígenas o las células a crecer y eventualmente a producirse un cáncer. Sí, la obesidad sí es un factor, el factor individual más importante, de tal suerte que por favor luchemos contra todas estas tendencias que hay en este momento de ser el gordito feliz. Tal vez tenemos que luchar por no tener un sobrepeso, pero recordemos además, y aquí va otro pequeño mensaje rápido, la obesidad, la hipertensión y la diabetes es lo que mata el 80% de las personas en nuestro país. Esas tres cosas juntas. Tenemos que luchar con ellas, es un problema. Y con esta reflexión cerramos y le agradecemos muchísimo, doctor González, por haber evacuado todas estas dudas y mitos que giran alrededor del cáncer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Que pase un feliz día. Igualmente, muchísimas gracias. Continuamos, compañeros.